discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Por favor, salve a la persona que tiene a su lado, estreche la mano, bendígale. Es un gusto podernos saludar, estar juntos en la casa del Señor y, como dice su palabra, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Aquí el día del Señor, vida eterna. Hoy el Señor nos concede una vez más el privilegio de estar de su palabra y vamos a estar meditando ya en el último capítulo del libro de Habacuc. Así que por favor le pido que se ubique en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, y en el sermón que hoy está delante de nosotros se estará guiando desde el versículo 1 y el versículo 2. Amén. ¿Está conmigo en el pasaje? Vamos a leer las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección de su Santo Espíritu, para la gloria del Padre. Capítulo 3, versículo 1 de Habacuc dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Verso 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti y venimos, Señor, acudiendo al llamado que tu Espíritu nos hace, Señor, de venir a tu mesa, Padre, para ser nutridos de las palabras de verdad que dan vida, Señor, y que sacian el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, has sido bueno y para siempre, Señor, son tus misericordias. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque no cayeron sin misericordias. Todo lo contrario, son nuevas cada mañana sobre nosotros, sobre nuestras familias y nuestras generaciones. Por eso, Señor, venimos a traer ofrendas de labios, pero ahora también, Señor, venimos para que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y sea ella la que nos renueve, la que nos dé vida, la que nos vivifique, Señor. Usa tu palabra, Señor, para aquello que tú la has enviado, porque nosotros solamente somos, Señor, instrumentos de barro, vasijas, Señor, de barro, para que la excelencia del poder esté en ti, Señor, a quien sea toda la gloria y la honra. Así sea predicador, Señor, y a cada hermano, para que con entendimiento, Señor, nuestros corazones puedan, Señor, escuchar tu voz y finalmente podamos aplicar, Señor, en medio de nuestras vidas lo que hoy nos trae, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al capítulo final del libro de Habacuc. Ha sido una serie fascinante. Y cuando nos posamos en este capítulo 3, vemos un cambio notable en la vida del profeta. Cuando iniciamos el libro, veíamos a Habacuc luchando por el pecado que avanzaba en Judá, mientras que Dios pareciera que guardaba silencio. Habacuc se había quejado delante de Dios
pero Dios le responde y le revela que él levantaría a los caldeos como un instrumento de juicio. Pero eso produjo en Habacuc un conflicto mucho más profundo, porque ¿cómo podría Dios usar una nación tan perversa para juzgar a su pueblo? Habacuc no podía entenderlo en ese momento, pero aún así él llevó sus cargas delante del Señor. Él oró a Dios y esperó en él. Y en medio de esa espera Dios le da una visión que, aunque tardara, él debía esperar su cumplimiento, porque aquellos cuya alma no es recta se llenan de orgullo, pero el justo por su fe dirá. Esta visión la hemos completado, una serie de 5 aves contra los malvados, que como hemos visto no es un anuncio de lamento, sino más bien un juicio inminente que vendría contra el avaro y contra el saqueador que acumulaba riquezas injustamente, contra los violentos que edificaban ciudades con sangre, contra los libertinos y orgullosos que humillaban a otros, y contra los idólatras que confiaban en sus obras muertas, asegurando así su propia ruina. Los ojos de Habacuc en este momento son abiertos para contemplar que Dios reina desde su santo templo y que toda la tierra debe callar delante de él en reverencia. Pero al llegar entonces a este capítulo 3, las circunstancias no han cambiado. El Señor sigue siendo el mismo Dios inmutable, santo y eterno, pero el que sí ha cambiado es el profeta Habacuc. ¿Y por qué ha cambiado? Porque ha sido transformado su corazón y ahora vemos a un hombre que sus palabras no reflejan la desesperación de la queja, sino la confianza del justo que vive por la fe. Porque ahora Habacuc está rendido delante de Dios, ante su presencia. Si vemos el versículo 1, el texto empieza diciendo oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y encontramos tal vez una palabra desconocida, esta palabra Sigionot. Esta expresión no se refiere a un lugar ni a una persona. Es el plural de la palabra hebrea sigaion o sigaion, un término que en la Biblia describe algo poético acompañado con música. Es muy característico en los salmos. Por eso la versión de las Américas traduce este primer versículo como oración del profeta Habacuc en torno de Sigionot. Sigionot aparece en el versículo 1, pero si usted mira el capítulo completo, es decir, el capítulo 3, en los versos 3, en los versos 9 y en los versos 13 aparece la palabra del término Selah, muy característico en los salmos. Y al final del capítulo 3 aparece una indicación al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. Todo esto nos está mostrando, hermanos, que la oración del capítulo 3 es un salmo. Es un canto vehemente y profundamente emotivo que escribió Habacuc, pero que tiempo después fue usado en la liturgia y en la oración pública del pueblo de Israel. Ellos cantaban este salmo, este capítulo 3 de Habacuc. El profeta entonces ahora pasa la queja a elevar una oración que al mismo tiempo es una expresión poética y llena de reverencia y de adoración al Señor. Aquí durante todo el capítulo 3 él va a exaltar la grandeza del Señor, va a recordar sus obras poderosas y va a celebrar con asombro los juicios que Dios ha traído durante la historia. El erudito José Grau dice: este capítulo 3 de Habacuc es uno de los textos poéticos más sublimes de la literatura hebrea.
una de las expresiones inspiradas más profundas de fe y de adoración en medio de la aflicción de este hombre. Entonces, hermanos, aquí tenemos un salmo. Y esta serie la hemos denominado Habacuc viviendo por las palabras de Dios, porque eso es precisamente lo que ocurre en la vida del profeta. Ya no vemos en él una actitud de discusión o de interrogante acerca de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios está haciendo en su momento. Él ya no protesta por lo que el Señor le dice acerca de sus juicios. Él ahora está orando y adorando al Señor por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que sigue haciendo en el presente y por lo que hará en el futuro conforme a sus propósitos soberanos. Habacuc ha cambiado, hermanos. Pero ¿cómo llegó a esta posición que produjo este cambio tan profundo en él? Lo que avivó al profeta y lo llevó a la adoración fue haber oído las palabras del Señor y haber contemplado a Dios en su carácter santo y soberano. Y eso es precisamente, hermanos, lo que la Biblia nos dice, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz para avivar el corazón de aquellos que oyen su voz. Si hoy estamos aquí, la palabra del Señor debería ser lo mismo en nosotros, avivar nuestro corazón y llevarnos a la adoración. Por eso, hermanos, he titulado este sermón Un clamor: Señor, aviva tu obra. O simplemente: Señor, aviva tu obra, como un clamor. Y lo he dividido en 3 puntos, hermanos, que vamos a estar considerando de forma detallada. El primer punto es: Habacuc teme ante la palabra de Dios. El segundo aspecto que consideraremos es: Habacuc clama por la obra de Dios. Y el tercero: Habacuc suplica la misericordia de Dios. Veamos así nuestro primer punto del pasaje. Habacuc teme ante la palabra de Dios. Lo primero que nosotros observamos, hermanos, es que Habacuc escucha la palabra de Dios y que ésta le produce un temor reverente. Verso 2a. Obviamente, mire por favor el pasaje. En la parte A del versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando el profeta dice, hermanos, que oyó la palabra del Señor, no significa necesariamente que él escuchó su voz audible. El Señor ya se le había revelado, lo sabemos, pero la idea aquí es haber oído el reporte de los hechos poderosos de Dios. Por eso algunas versiones traducen esta parte del versículo como: he oído tu palabra, he oído tus poderosos hechos, he oído de tu fama. Habacuc, hermanos, ha escuchado acerca de las obras gloriosas del Señor, el testimonio de sus actos poderosos revelados en la historia y registrados en las Escrituras. Y cuando observamos el resto de este salmo, que estaremos considerando en las siguientes predicaciones, vemos que el profeta comienza a recordar y a recitar cómo Dios ha obrado en la historia de su pueblo. Él contempla y describe sus victorias en el Éxodo, cómo libertó a su pueblo, cómo abrió camino en el mar y derrotó a sus enemigos, cómo se glorifica delante de toda la tierra, revelando que Él es el Señor y que no hay otro Dios fuera de Él. Mientras los ídolos y los dioses de las naciones son obras de pan y de piedra, como lo veíamos en la predicación del domingo pasado, impotentes, inertes, el Señor está en su santo trono gobernando. Y allí Él ejecuta su voluntad. Y no hay nadie que le pueda decir: ¿qué haces? O detén tu mano. No, todo lo contrario. Cuando el Señor revela que Él es el Dios Todopoderoso,
no queda más que callar delante de Él y hacer silencio reverente. He oído tu palabra, dice Habacuc. He oído tu fama. Habacuc ha escuchado la palabra de Dios. Y el temor y la oración reverente se aviva, se despierta en su corazón. Por eso él va a escribir poéticamente todos estos acontecimientos portentosos. Y esto es importante, hermanos, porque la invasión de los caldeos es una realidad. Humanamente había razones para que él y el pueblo temiera. Pero el profeta comprende que Dios va a derrotar a los malvados y que va a conservar el remanente. Y esta esperanza hace que él pueda concluir el libro con una alabanza, confiando en que Dios es soberano y que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre. Es como si Habacuc nos estuviera diciendo hoy: Señor, ahora vengo acerca de ti y de todo lo que has hecho, y me llena de profundo temor y de profunda reverencia. Esto mismo ha ocurrido con otros hombres en las Escrituras. Recordamos a Job, por ejemplo, cuando Dios le respondió desde el torbellino en los capítulos 38 al 41 de su libro. ¿Qué pasó con Job? Él tuvo que quedar en silencio delante de la majestad divina. En medio de su agonía y de su sufrimiento, el mayor consuelo no fue que recibiera respuestas, sino que el mayor consuelo fue que él pudo escuchar a Dios. Por eso Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. También ocurrió con Asaf en el Salmo 73. Él estaba confundido por la aparente prosperidad de los malvados, de los impíos. Pero Asaf dice en el Salmo que hasta que entra en el santuario, es decir, hasta que contempla a Dios y escucha su palabra, su vida es transformada. Entonces él comprendió que el mayor bien no era la riqueza ni la prosperidad de este mundo, sino la presencia misma de Dios, que era su fortaleza y su deleite para siempre. Y esto es precisamente lo que está pasando con Habacuc. Él escucha ahora la palabra de Dios y cae rendido ante su presencia. Y Habacuc, hermanos, se encuentra en la mejor posición que pudiéramos estar usted y yo, en la que pudiera estar cualquier creyente, rendido ante la palabra de Dios, conociendo el ser de Dios que nos es revelado y que obra con poder en medio de los tiempos. Podemos atravesar por incertidumbres, por temores, por luchas difíciles en nuestra peregrinación en esta tierra. Pero cuando somos conducidos a contemplar a Dios en las Escrituras y a tener el privilegio de tener una comunión y una relación íntima con el Señor, nuestro corazón cae rendido ante Él. Nuestro corazón cae en temor reverente delante del Señor. Por eso Habacuc dice, hermanos: he oído tu palabra y temí. Su temor no era miedo por lo que iba a venir, ni por el sufrimiento que iba a traer el juicio. Este es un asombro que doblega al profeta el temor reverente por lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y de sus obras poderosas. Temor es una reverencia, una veneración profunda y respetuosa delante de un Dios que es excelso y glorioso. Habacuc, hermanos, ha visto al Señor. Él está en su santo templo y toda la tierra calla, hace silencio delante del Señor. Por eso Él dice: temo, Señor, tiemblo delante de tu presencia, tengo temor de estar delante de ti. Ha pasado de la duda a la confianza, pero eso no elimina el temor reverente de Habacuc. Todo lo contrario, lo profundiza aún más.
ahora está humillado, ahora está rendido en santo temor del Señor. Pero aquí debemos hacer una pausa para examinarnos a nosotros mismos. Porque al oír la palabra del Señor, están humillados nuestros corazones delante de Él, como pasó en Habacuc, en Job, en Asaf. Existe entre nosotros, hermanos, ese temor reverente al orar y al acercarnos a la palabra de Dios. Porque hoy existe mucha irreverencia y apatía, aún entre los que confiesan conocer al Señor. Muchos se han acostumbrado a oír de Dios, de sus obras poderosas, pero no pasa nada en sus corazones. Se han acostumbrado y ya no hay una mayor reverencia, ya no hay una mayor devoción hacia el Señor. Todo lo contrario, se tiene a Dios superficialmente y se viene ante su presencia sin ningún tipo de temor ni de reverencia. Cuando la palabra de Dios es predicada desde este púlpito, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Desprecio? ¿Pendientes del celular? ¿Hablando? ¿Pensando en qué será más tarde, en qué tendré que ocupar mi vida? ¿Despreciando su mesa? ¿Con falta de reverencia y santo temor? ¿Cuál es nuestra actitud cuando oímos la palabra del Señor? Sabemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios el Padre, pero eso jamás debe disminuir nuestra reverencia. Al contrario, entre más conozcamos las Escrituras, entre más escuchemos la voz de Dios, más, hermanos, debería humillarse nuestro corazón y temblar delante de Él en profundo temor y santa reverencia. Mire lo que dice Hebreos 12:28, por favor, acompáñenme allá al texto. Hebreos 12:28, y vamos a estar leyendo el 28 y el 29. Dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? El texto dice ¿por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos, hermanos, acercarnos a Dios descuidadamente. No puede haber una oración y oraciones aceptables si tratamos a Dios con ligereza, si tratamos su palabra con ligereza. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que se reveló a Habacuc es el Dios que hoy está delante de nosotros y nos predica su palabra. Es el mismo Dios todopoderoso que realiza hechos grandes y temibles, tanto de salvación como de juicio. Y Él nos sigue hablando de Él por medio de su palabra, la cual nos muestra más profundamente a la persona de Cristo. La palabra nos revela a Jesucristo, porque en Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien se hizo a sí mismo, y por quien hizo a sí mismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, si realmente queremos conocer a Dios y escuchar su palabra, debemos mirar a Jesucristo.
porque allí Dios nos ha revelado el ser mismo de Dios, sus perfecciones, su gloria, su justicia y también sus obras poderosas en medio de su pueblo nos fueron reveladas en Jesucristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debemos contemplar a Cristo en la palabra, hermanos, y poder ser transformados, y poder ser conducidos a vivir en obediencia y en santo temor y en reverencia delante del Padre. Porque este mismo Señor Jesucristo fue el único que anduvo en temor reverente delante del Padre. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo es nuestro mayor ejemplo de temor reverente delante del Padre. Por eso nosotros necesitamos rogar al Señor que por medio de su Espíritu nos revista nuevamente de ese santo temor, de esa reverencia que hubo en Jesús, para que podamos andar dignamente delante de Él. Que al oír la voz de Dios y al contemplar su poder, nuestros corazones también caigan delante de la presencia del Señor y se humillen al solo invocar su nombre. Habacuc, hermanos, fue vivificado, fue avivado cuando escuchó la palabra del Señor. Esto produjo en él un temor reverente, pero también un profundo deseo de ver la manifestación del poder de Dios obrando otra vez. Y esto nos lleva al segundo punto del pasaje. El segundo punto es: Habacuc clama por la obra de Dios. Lo que sigue aquí es el clamor del profeta para que Dios avive su obra. Volvamos a Habacuc, capítulo 2, en la parte B. Perdón, capítulo 3, verso 2, en la parte B. Después de haber dicho: he oído tu palabra de mí, él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Después de haber oído acerca de la fama de Dios, de sus actos gloriosos, Habacuc ahora entonces va a elevar su oración al Señor. La revelación de Dios le produjo un temor reverente en su corazón, pero también ahora él despierta con un profundo anhelo de que Dios muestre sus obras con poder. Él le dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y cuando el profeta le pide al Señor que avive su obra, está orando para que Dios manifieste nuevamente sus obras poderosas y haga conocer sus hechos en medio de los tiempos, como también lo ha hecho en el pasado. ¿A qué obras se refiere Habacuc? ¿Por qué obras está rogando él que el Señor avive? Podemos relacionarlo con lo que Dios ya le había dicho en el capítulo 1, verso 5. Si quieren, mírenlo ahí, por favor. Unos capítulos antes, Habacuc, el Señor le dijo: mirad entre las naciones y ved, y asombraos por qué, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios ya le había dicho a Habacuc: yo voy a hacer una obra poderosa en sus días. Y ahora Habacuc le ruega: Señor, aviva tu obra. Pero si miramos el contexto general del libro, lo que Habacuc le está pidiendo es: Señor, puedes manifestar tus obras poderosas en medio de este tiempo. Levántate, sale como un poderoso guerrero para
y para darle vida nuevamente a tu pueblo. Señor, realiza en nuestras vidas tus grandes acciones como en otros tiempos, para que también nosotros podamos conocerte. Permítenos ver otra vez tu poder, porque tú sigues siendo el mismo Dios. Tú sigues siendo el Dios que libertó a su pueblo, que derrotó a sus enemigos. Entonces, Señor, te pido, déjanos ver tus poderosos hechos otra vez. Habacuc anhela ver estos actos gloriosos del Señor. Él no está conforme con habernos escuchado. Él le ruega, Señor, en medio de esta época y en medio de las épocas, deja ver tu poder. Y eso es algo importante, porque Habacuc ya no se centra en las oraciones de sí mismo, en sus propios deseos personales. Ella no se centra en los hombres. Ella ni siquiera quiere evitar el sufrimiento que viene sobre Judá. La queja ya quedó atrás. Ahora, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué mueve su corazón? Lo que mueve el corazón del profeta ahora es la causa de Dios, la gloria de Dios, el avance de su reino. Entonces él también anhela que las obras del Señor sean conocidas, que el Señor manifieste su poder, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Si observamos las Escrituras y la historia de la iglesia, vemos que un verdadero avivamiento nunca nace de iniciativas humanas. Los grandes avivamientos que han ocurrido en la historia siempre han sido por la soberanía de Dios. Iniciaron por el poder de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Pentecostés. Cuando Pedro predica y se convierten 3,000 y después se convierten y se añaden 5,000 más a la iglesia. Podemos verlo también en la Reforma Protestante o en grandes avivamientos como en el año 1904 con el avivamiento de Gales. Fue una obra poderosa del Señor. Porque un verdadero avivamiento, hermanos, no consiste en experiencias pasajeras, no son movimientos emocionalistas. Un avivamiento verdadero es cuando Dios obra por medio de su Espíritu y trae vida evidente en las personas que oyen su palabra. Un verdadero avivamiento es cuando Dios produce una transformación real en la sociedad donde Él está actuando. Habacuc comprende esa verdad, que el único que puede animar su obra en medio de los tiempos es el Señor, nadie más. Solo Dios puede animar su obra. Por eso le ruega: Señor, aviva tu obra. El Señor aviva su obra, sin importar los tiempos que nosotros vivamos. Esa es la oración del profeta, y esa también debería ser nuestra oración como iglesia. Deberíamos centrarnos en orar constantemente eso, porque nosotros también vivimos en tiempos de mucha necesidad, en tiempos de muerte espiritual. Por un lado tenemos una iglesia un poco fría espiritualmente, como ayer nos predicaba, una iglesia que se parece un poco más a la de la Odisea. Pero por otro lado, entendemos también que la maldad se está multiplicando cada día más en el mundo. Y frente a esta realidad, ¿qué podemos rogarle al Señor? ¿Qué podemos suplicarle? Señor, aviva tu obra, vivifica tu obra, Señor. En medio de los tiempos, en medio de estos tiempos, también deja conocer tus hechos poderosos. Esta debe ser una carga, hermanos, que debe estar en nuestras oraciones privadas, pero también debe ser una carga que debe estar presente en nuestras oraciones congregacionales. Cuando nos reunimos y oramos en las noches, en el grupo de oración, esta también debería ser una de nuestras oraciones. Señor,
aviva tu obra. Señor, vivifica tu obra. Porque ¿qué entonces es lo que debe ocupar nuestras oraciones como creyentes? ¿Qué debería preocuparnos? ¿Las cosas de este mundo? ¿O la palabra de Dios y el avance de su reino? Debemos tener en cuenta lo que les dije, que un verdadero avivamiento es producido solo por Dios. Y Dios usa solamente su palabra y el poder de su Espíritu para traer un avivamiento. El Espíritu nunca, hermanos, contradice las Escrituras, nunca va a hablar contrario a las Escrituras. Si vemos un aparente avivamiento que es contrario a la palabra del Señor, de seguro ese no es un avivamiento bíblico y verdadero. Pero muchos cultos se centran en el entretenimiento, en el emocionalismo, en métodos humanos, y que todo esto busca entonces producir un avivamiento. Mientras que la oración, la sana doctrina, la predicación fiel de la palabra son descuidadas, son dejadas a un lado. ¿Será que eso va a producir un avivamiento? La iglesia está influenciada por el mundo. En lugar de ser renovada por la palabra de Dios, hoy día fácilmente se tolera de todo. No se predica la Biblia. Y muchos aceptan cualquier mensaje desde los púlpitos sin ningún tipo de discernimiento a la luz de las Escrituras. Los cultos, las predicaciones que uno ve por el internet o que escucha de otros están centradas en el hombre. Cantantes carismáticos, luces, espectáculos, música estridente, diseñada para mover las emociones, para atraer las masas, para alimentar el campeón que habita en ti. Y todo esto dicen ellos que está produciendo un despertar, un avivamiento en nuestros días. Pueden mover las emociones, pero no están llevando los corazones a humillarse delante del Señor. No están produciendo un avivamiento verdadero. Por eso, como iglesia, nosotros, hermanos, debemos volver a las Escrituras. Algo está fallando. Algo está fallando. La historia de la iglesia nos recuerda que la iglesia perseveraba en la doctrina y en la oración, que tenían tiempos de ayuno, que se reunían en vigilias, que se encontraban sinceramente como cuerpo de Cristo a buscar el rostro del Señor. Y tal vez nosotros hemos llegado a conocer la doctrina un poco y estamos estudiando los movimientos de la Reforma y las doctrinas bíblicas, pero hemos descuidado la otra parte. Hemos descuidado esos tiempos de ayuno, esos tiempos de oración. Por eso, hermanos, no podemos irnos a los extremos emocionalistas por un lado o a un conocimiento meramente intelectual de Dios por el otro. No, necesitamos volver a buscar el rostro del Señor, a orar, a estar en la palabra. Es urgente que la iglesia, discípulos de Cristo, clamen: Señor, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos, hermanos, volver y perseverar en las Escrituras si queremos ver un despertar espiritual en nuestra iglesia. Que nuestros servicios sean cristocéntricos, que todo lo que hagamos aquí esté regulado por la predicación de la palabra, por el principio regulador de la Biblia, que tengamos oraciones fervientes en el Espíritu, cantos doctrinales que glorifiquen al Señor, que tengamos entre nosotros una comunión genuina como creyentes, que oremos en las casas, en la iglesia, en nuestros tiempos de devocional. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Habacuc, ora al Señor, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Y el Señor contestó a su oración.
Porque el Señor avivó su obra en Jesucristo. Cuando en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, Él avivó su obra. Cristo Jesús, como el mediador del nuevo pacto, vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a dar vida a su pueblo, lo avivó. Recordemos en el pacto de redención, en el pacto intratrinitario, Cristo se sometió voluntariamente al Padre y vino al mundo para dar su vida como redentor de su iglesia. Él se humilló, Él tomó carne, entró en la historia para llevar a su pueblo en medio de los tiempos. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Eso es avivar, vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo nos ha dado vida, hermanos. Por medio de Él vino su reino a nosotros. Y Él fue exaltado y le fue dada toda potestad, toda autoridad sobre todas las cosas. El reino le pertenece a Cristo. Y el reino sigue expandiéndose, sigue creciendo por medio de la predicación de la palabra y del poder del Espíritu. Por eso, hermanos, mientras que Cristo reina y su reino avance hasta que el último de los elegidos sea convertido, nosotros deberíamos seguir clamando: Señor, aviva tu obra, sigue haciendo tu obra. Eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Mateo 6, 9 y 10. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Temor reverente. Y después le dice: venga tu reino, aviva tu obra, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. ¿Cómo pensamos ser usados por el Señor si no estamos orando por ello? ¿Cómo pedimos que venga su reino mientras confiamos más en métodos humanos que en el poder del Espíritu Santo? Si queremos un verdadero avivamiento, debemos orar al Padre y buscar su rostro en oración. Debemos predicar el Evangelio. Es la única forma en que nuestras vidas van a ser transformadas, en que nuestras familias serán transformadas, en que nuestras iglesias serán avivadas, en que nuestra sociedad será impactada por el Evangelio. Es la única forma. La obra es de Dios. Pero necesitamos rogar, porque el Señor ha establecido los fines y los medios. Y un medio con el cual el Señor lleva a cabo sus obras es por medio de la oración y de la predicación de la palabra. Debemos orar, hermanos. El Señor lo ha hecho en otros tiempos. Para Él no es difícil hacerlo en estos tiempos. Hudson Taylor dijo: no son los grandes hombres los que cambian al mundo, sino los pequeños y los débiles en las manos de un Dios grande. No son los grandes presidentes ni los grandes políticos los que van a cambiar este mundo. No, hermanos. Es su iglesia. Son siervos humildes, pequeñas vasijas de barro en la cual el poder de Dios es depositado. Somos ustedes. Son ustedes, soy yo también, hermanos, los cuales el Señor usa para que la obra de Dios siga siendo avivada en nuestros tiempos. Así que sigamos ahí, hermanos, constantes y perseverantes en la oración y en la palabra. Mire por favor Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Dice el Señor:
no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Este es el Señor, el que hace cosas nuevas para que las conozcamos. Pero hermano, no habrá fuego en una iglesia local, no habrá fuego en nuestra iglesia sin que antes nuestros corazones sean encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ser avivados, que la vida de oración e intercesión crezca, que volvamos al Señor. Isaías 64, 1, 2 dice: oh, si rompieran los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieren los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego para hacer hervir las aguas, para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Habacuc ha rogado, hermanos, que Dios haga su obra en medio de los tiempos. Como les dije ahorita, avivar tiene el sentido de dar vida, de mantener con vida, de preservar para que algo no sea consumido. La iglesia evangélica necesita un verdadero avivamiento bíblico y genuino. Y esto nos lleva al tercer punto del pasaje. Habacuc suplica por la misericordia de Dios. Parte B del versículo 2. Volvamos ahí, capítulo 3, verso 2 de Habacuc. Él ha dicho: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y finaliza Habacuc diciendo este verso 2: en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo tercero que vemos aquí, hermanos, es que Habacuc clama al Señor y le dice: Señor, acuérdate de la misericordia en los tiempos de ira. Dios ha juzgado en tiempos pasados, pero también el Señor sigue manifestando su misericordia y su compasión, su misericordia y su gracia. ¿Y por qué ora esto Habacuc? Si le ha pedido al Señor que avive su obra, entonces ahora ¿por qué le ruega: Señor, acuérdate de la misericordia? Tiene que ver con Judá, tiene que ver con el juicio. Judá va a ser castigada. El juicio es inminente, porque sus iniquidades no pueden quedar impunes. Pero Habacuc ya no está discutiéndole: no, Señor, ¿cómo vas a usar a los caldeos? No. Él ya no está cuestionando sus métodos, él ya no está cuestionando los instrumentos de justicia que el Señor decida usar. Él sabe que el Señor es santo, él sabe que el Señor es justo y que juzga también el pecado, pero también comprende que si Dios juzga a su pueblo conforme a su justicia, todos iban a ser consumidos. No iba a quedar ni uno solo si Dios juzgara. Por eso le dice: Señor, acuérdate por favor de la ira, acuérdate de la misericordia. Y la ira no es un impulso caprichoso de Dios, no es un arrebato emocional que se incendió y que Dios actuó. La ira también es uno de los atributos de Dios, es parte de su carácter, así como lo es su amor, como lo es su fidelidad, como lo es su misericordia, también lo es la ira. La ira de Dios es santa. La ira de Dios es su justa indignación contra el pecado.
Porque el pecado es una afrenta directa contra Dios, contra su santidad, contra su autoridad. Y la palabra del Señor nos dice que de ningún modo, de ninguna manera, Él va a tener por inocente al que es culpable. Por tanto, hermanos, esta ira iba a ser la retribución justa que Dios traería sobre Judá, sobre los caldeos. Es una ira santa contra la maldad de aquella época. La única esperanza que tiene Judá es la misericordia de Dios. No hay otra. Habacuc lo sabe. Él no le dice: Señor, nos hemos portado muy bien. Comprendo que el castigo es necesario, pero recuerda que a veces nos portamos bien, que somos un poco buenos, que han habido buenos periodos en nuestra historia. No. Él le suplica: Señor, sabemos que el juicio es justo, pero no descargues todo el peso de tu ira sobre nosotros. Atenúa tu ira con misericordia. Atenúa tu ira con misericordia. Es lo mismo que rogó Daniel en el capítulo 9. Si usted revisa el capítulo 9 de Daniel, cuando el pueblo ya fue cautivo a Babilonia, cuando se cumplió esta palabra, Daniel le ora y le dice: Señor, tú eres un Dios grande, digno de ser temido, y Judá ha pecado, ha cometido iniquidad, ha actuado impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La justicia te pertenece a ti y a nosotros, la confusión de rostro. Pero en el verso 9 del capítulo 9, escuche cómo ora Daniel. Él le dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y el verso 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Ellos lo saben. Daniel y Habacuc lo saben. Lo único que pueden es apelar al carácter santo y misericordioso de Dios. Es la única forma. La misericordia de Dios es la única esperanza que tenemos nosotros como pecadores. No hay otra. Porque su misericordia es también parte de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos. Misericordia, del latín miseri, que es miseria, miserable, y cordia, que es corazón. Misericordia. Es decir, que la misericordia, hermanos, es el corazón de Dios abierto hacia la miseria de los miserables. Eso es misericordia, el corazón tierno de ese Padre lleno de compasión entrañable hacia los hijos, hacia aquellos que no merecen su amor, hacia aquellos que no merecen su bondad. Y digo que no lo merecen, porque su estado y nuestro estado es un estado de miseria, reos de la justicia y de la ira de Dios. Pero ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, un atributo libre que Él da por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su tierno corazón hacia seres que no lo merecemos. Por eso, Habacuc, hermanos, ruega: en la ira acuérdate de la misericordia, Señor. ¿Qué podemos rogarle al Señor en esta mañana? Debemos examinarnos, hermanos, y ver también nuestro pecado, porque tal vez también hemos tomado la gracia como ocasión para pecar. Nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios, tanto a la compasión de Dios, que podemos caer en un estado de embriaguez, de liviandad delante de Él.
Podemos caer tanto en la costumbre de su misericordia porque de pronto no estamos viendo que Dios nos esté juzgando por nuestras iniquidades, que podemos caer en un estado peligroso de falsa seguridad. Pero recuerda, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es un fuego que consume el pecado, hermanos. Por eso, hermanos, aferrémonos a la única esperanza que tenemos en esta mañana: misericordia. Dios es rico en misericordia. Lo sabemos, lo mostró nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple tanto la ira como la misericordia. En Cristo se une la perfecta armonía de ese carácter completo y pleno de Dios. Allí en la cruz fue derramada la ira de Dios sobre Jesucristo. Sin una gota de misericordia, Él bebió su copa para que tú y yo pudiéramos recibir su compasión, su misericordia, ahora sin una gota de ira, hermanos. Cristo fue el sustituto, el que se ofreció como olor fragante al Padre para apaciguar su ira, para atenuar su furor. Como dice Isaías 53:5, mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él es el sacrificio por nuestro pecado, y nuestro pecado es serio. John Bunyan dijo: nuestro pecado ha sido la osadía, hemos sido la rosada de respetar la justicia de Dios, la violación a su misericordia, la burla a su paciencia, el desaire a su poder, el desprecio por su amor. Pero Cristo se ofreció por nosotros. En Él cargó el Señor el pecado que tú y yo merecíamos recibir juicio. Allí está el amor de Dios, su misericordia y su ira plenamente revelada en la cruz. Por eso nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Nuestra esperanza no está en nuestras oraciones. Nuestra esperanza no está en nuestras obras. No está tampoco en nuestro moralismo, en nuestra religión. Nuestra esperanza solamente está en el carácter de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Misericordioso y clemente es Jehová. Salmo 103:8. Lento para la ira y grande misericordia. No condenará para siempre ni guardará el enojo eternamente. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque así como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Grande misericordia es Jehová, hermanos. Él es compasivo, pero también es justo, santo. Y llegará el día en que Él derrame su ira sobre los pecadores. Por eso, hermanos, arrepintámonos hoy. Si Él derrama su ira ardiente, ¿quién de nosotros puede permanecer de pie delante de Él? ¿Quién podrá permanecer delante de un Dios que es completamente santo? La única esperanza que yo tengo, la única esperanza que tú tienes hoy es Jesucristo. La única esperanza es la misericordia de Dios, ese tierno compasivo de Dios revelado plenamente en Jesucristo. Por eso hoy clamemos: Señor, en Jesucristo, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Él es el único que puede librarnos de la ira venidera. Vamos a orar al Señor. Coloca tus ojos en Cristo, hermano.
Oremos. Señor, Padre nuestro, en esta mañana, oh Dios, queremos ser cuidadosos con nuestras palabras, Señor. Tu palabra, Señor, invada a esta tu iglesia, a nosotros, tu pueblo, nuevamente de un santo temor y de una reverencia profunda, en la cual, Señor, nuestros corazones sean llevados a humillarnos y a quebrantarnos delante de ti. Perdónanos, Padre, por favor, Señor. Perdónanos, Señor. Este es un día de arrepentimiento también, Señor. Este también es un día, Señor, en el cual confesamos nuestras transgresiones. He pecado contra ti, Señor. He acostumbrado tanto, Señor, a tu misericordia, a tu palabra, a oír de ti, Señor, a estudiar tu carácter, que en vez de que eso produzca en mí cada día un asombro y un temor reverente. Muchas veces mi corazón, Señor, se vuelve apático, irreverente, pero no tengo que olvidarme de que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que tu palabra despierte nuestros corazones, Señor. Nos humille delante de un Dios grande, excelso y poderoso, que sigue haciendo obras portentosas, tanto de salvación como para juicio. Humíllanos, Señor. Cámbianos. Transfórmanos, Señor. En la vida, acuérdate de la misericordia. En Cristo Jesús, Señor, nos ha revelado tu amor por el puro afecto de tu voluntad, Señor, porque tu misericordia no ha recaído, es que no hemos sido consumidos. Pero esto, Señor, no nos lleve a vivir vidas livianas, Señor, sino que avives hoy a tu iglesia. Que esta palabra, que este libro de Habacuc, viviendo por las palabras de Dios, sea también, Señor, un despertar para la iglesia local, Señor. Que podamos reunirnos a seguir clamando, porque tú, Señor, expandas y extiendas tu reino, para que venga tu reino, Señor, para que volvamos a las Escrituras, para que perseveremos en la doctrina, en la oración, para que perseveremos en la comunión los unos con otros, para que el Evangelio, Señor, sea expandido, Señor, y vuelvas a hacer tus obras portentosas como lo has hecho en el pasado. Este es un clamor. Señor, aviva tu obra en medio nuestro, aviva tu obra en nuestras familias, aviva tu obra en la iglesia, en los hermanos que estamos aquí, en los que no han vuelto, Señor, aviva tu obra. Descansamos, Señor, que es tu obra y que tú eres el soberano que la lleva, Señor, a cabo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu compasión y tu bondad. En el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. De Cristo, que al reino de los cielos